Y quiero invitarte a que prendas tu Biblia. Bueno, si es de papel, por favor, no lo hagas. Si lo tienes digitalmente, vamos adelante. Estamos viendo las parábolas del Señor Jesús. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los dos hijos. Y hay una historia que Jesús mismo contó, una anécdota. Mateo 21, de los versículos 28 al 32. Y contarlo rápido. Dice, ¿pero qué piensan? Pues, ¿qué piensan de la siguiente, de lo que les voy a comentar? Les dice Jesús. Dice, un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de parecer y pues dijo, no, esa es la idea de mi papá, esa es su voluntad y bueno, órale, y se fue a trabajar. Entonces el padre más tarde le dice también al hijo menor, ve tú. Y él le dijo, sí papá, sí señor, yo voy a ir a trabajar a tu viña. Pero ya estando ahí acomodado, yo me lo imagino, salió la nueva serie de Netflix y dice, no, pues me quedo. Y no fue, no obedeció. Entonces Jesús lanza una respuesta, una pregunta. ¿Qué piensan? ¿Cuál de los dos obedeció al Padre? Todos responden, dice, ellos contestaron, el primero. Luego Jesús les explicó el significado. Le dice, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos, las rameras, se oye fuerte esa palabra, las prostitutas, dice, están obedeciendo antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró la correcta manera de vivir, pero pues ustedes no le creyeron. Entonces, aún viendo lo que ocurría, estas personas malas, se arrepintieron y creyeron a Juan y se arrepintieron de sus pecados. Cierra tus ojos, mis hermanos, y vamos a orar. Señor y Rey, en esta hora venimos delante de ti, Padre. Te suplicamos que tú seas tú en tu servicio. Es irónico, Señor, pero dependemos de ti 100%. Es una porción para muchos conocidas, para otros completamente nueva. Pero la verdad que aquí contiene, Señor, es necesaria para nuestro existir. Para muchos de nosotros, el volverlo a recordar y en presentarlo también para otros que quizás hasta hoy sabrán de qué se trata todo esto y cuál es el propósito que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Usa literalmente estos 5 versículos, Padre, para que nosotros lo entendamos. Y, Señor, para poder hablar del llamado a tu reino y de tu amor al cual nos has invitado. Así que, Señor, estamos aquí, contamos contigo, porque tú nos has traído para eso, Señor, porque tú intervienes en nuestras vidas y si intervienes es precisamente para no dejarnos igual. Nos encomendamos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. El reino de los cielos, todas las parábolas que Jesús nos enseña, o bueno, que son escritas, plasmadas a través de Mateo, precisamente nos hablan de esto, del reino de Dios, del reino de los cielos. Y Jesús dice aquí una parábola, una historia de un padre con dos hijos. Y quiero que entendamos esto. ¿Quién de nosotros, como familia, tenemos 2 o más hijos? Levantamos la mano, ¿verdad? Y más en los mexicanos que somos de familia numerosa. Por cierto, por ahí hay una frase que siempre digo luego yo, soy pobre y de familia numerosa, pero es nada más como chascarrillo.
Los mexicanos por lo regular siempre tenemos más de 2 hijos. Y es clásico, mis hermanos, es clásico en el que tú das una orden y le dices a tu hijo, oye hijo, por favor, obedece o ve por las tortillas. ¿Y qué hace el hijo? Ay, ¿por qué yo? Todo yo. Mira, que vaya el hermanito menor. Ay, siempre yo, siempre yo. ¿Sí o no? Es clásico en el ser humano. Siempre nos andamos poniendo trabas o decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero bueno, vamos a ver aquí y les voy a dar el mapa de este mensaje. Y el mapa es, ¿te regresas atrás, por favor? Ok, bueno, sí, adelante. Una orden. Vamos a ver una orden. Primero, una orden. Sí, una orden. La voluntad del Padre. ¿Sí? La voluntad del Padre. Ve a trabajar a mi viña. Y como ya les decía yo aquí, mis hermanos, todos y cada uno tenemos una autoridad como papá hacia nuestros hijos. ¿Sí? Hay una autoridad impuesta por Dios precisamente. Y aquí hay algo que me llama la atención porque habla en el versículo 28. Dice, pero ¿qué os parece? Y aquí viene una pregunta para mí. Bueno, a ver, ¿con quién estaba hablando Jesús? Pero si nos regresamos un poquitito a lo que es en el versículo 24, 23, 24, dice, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahora, yo lo dije suave, ¿con qué autoridad? Pero no, porque en la Biblia nos dice, le reclamaron, ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? Y Jesús le dice, bueno, yo les voy a responder, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Pero les voy a decir algo, les voy a hacer una pregunta, ¿sí? El bautismo de Juan, todo lo que Juan les enseña, todo lo que Juan les predica, ¿de quién es? ¿De Dios o de los hombres? Buena pregunta para los sacerdotes. Y empiezan ellos a preguntarse, si le decimos que es de Dios, de seguro nos va a decir, ¿y por qué no le hicieron caso? Bueno, ya sé, vamos a decirle que es de los hombres. A lo mejor por ahí le dice, no, espérate. ¿Por qué? Porque tenemos aquí al pueblo atrás y a Juan lo tienen por profeta y entonces se nos van a dejar venir encima. Y ¡ay! Entonces se metieron en un dilema. A lo que los sacerdotes dicen, la verdad, pues no sabemos. Jesús les responde una vez más y les dice, bueno, pues entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad enseño. Vemos esto, mis hermanos, ¿por qué? Porque Dios impone autoridad, una autoridad, y eso lo vemos en Romanos cuando Él dice, toda autoridad es puesta por Dios. Así que nosotros, mis hermanos, tanto hijos, papás, todo ser humano está bajo una autoridad a la cual nosotros tenemos que responder, tenemos que obedecer. Ahora, vemos aquí precisamente, voluntad del Padre, ve a trabajar a mi viña. Hay una voluntad y hay una autoridad. El papá, yo aquí veo, no le dijo, hijo, como a veces nosotros los papás lo hacemos, ¿no? Y más en estos tiempos que ya nos hablan de los respetos, los derechos de los niños y, hijito, por favor, ¿puedes ir por las tortillas? Algo que nos enseña la Biblia, que es algo con autoridad. Y a veces, mis hermanos, no nos sintamos mal en el decir, a ver, hijo, a ver, Juanito, a ver, Carlos, lánzate por las tortillas. Ay, pero ¿por qué yo? No, si no te estoy preguntando, tienes que ir, tienes que obedecer. Y aquí veo otra cosa, mis hermanos. La orden. ¿Cuándo vas a ir? Dice, ve hoy a mi viña a trabajar. Hay 2 puntos muy importantes, mis hermanos. Hay una voluntad del Padre que dice, hey, yo tengo una viña
Y la viña, para los que no saben, la viña es aquel terreno donde se cultiva la uva. Si lo ponemos en el ámbito mexicano, va a decir, oye, tengo una parcela, tengo mis milpitas, ándale, lánzate a limpiarlas. El hijo tiene que obedecer. Pero aquí hay un punto, mis hermanos, que este hijo, el hijo mayor, que le dijo, no, no quiero, más adelante se arrepiente y dice, híjoles, mi papá se preocupa porque yo tenga de comer. Mi papá se preocupa porque yo tenga que vestir, porque no me haga falta nada. Es más, en tiempos modernos, porque yo tenga una tableta, yo tenga un celular con el cual jugar. Bueno, ahorita ya no solo para jugar, sino para hacer las tareas, que es lo principal. Hay una autoridad, mis hermanos, hay una orden que es el de ir. Y el punto principal aquí es obedecer. Como veíamos y les comentaba, Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que, hijos, cuando papá te está mandando algo, tienes que obedecer. Punto número 2. Es mejor hacer que decir. Es mejor hacer que decir. En el versículo 29, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y aquí, mis hermanos, es algo que me hace mucho ruido, me hace mella. ¿Por qué les dice, hey, los publicanos, los cobradores de impuestos, aquella persona que te está traicionando, y las rameras van delante de ustedes? Lo vemos cuando Jesús estaba enseñando en el templo, los sacerdotes le dicen, hey, ¿con qué autoridad nos estás enseñando? ¿Con qué autoridad enseñas estas cosas? El propósito de Jesús y el propósito de esta parábola es de que está haciendo ver tanto a los sacerdotes, a todos los escribas, que ellos estaban mal. El principio de esta parábola es enseñarnos que nosotros estamos mal y que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos obedecer la voluntad de Dios. Cuando muchas veces aquí en la iglesia se ha dicho, arrepiéntete, obedece al Señor, haz caso, lee tu Biblia. En aquel tiempo, Juan el Bautista también les estaba diciendo, hey, arrepiéntanse y bautícense. Pero los que realmente estudiaban la palabra, los que estudiaban la Biblia, por decir, eran los que menos obedecían. ¿Quiénes empezaron a obedecer? Los pecadores, aquellos que estaban conscientes que toda su vida era un caos. Ahora, cuando nosotros escuchamos alguna predicación de la palabra, ¿qué hacemos, mis hermanos? Creo que todos estamos obligados a hacer algo, a tener una respuesta. Y Santiago también, cuando leímos Santiago, mis hermanos, recuerdan en el capítulo 1, en el versículo 22, dice, pues sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y mis hermanos, yo veo aquí 4 tipos de personas. Ustedes me pueden decir, hey hermano, estás mal. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona 2. Pero yo puedo ver aquí 4 tipos de personas. Uno es el que escucha la palabra, pero dice, no quiero obedecer. Lo entiende y finalmente, ¿qué hace? Obedece. El que dice, sí, amén hermano, la Biblia dice así, sí, ya lo entendí. Ok, se va de la iglesia y no obedece.
Vemos dos. El tercero, aquel que dice, no quiero, la verdad no quiero obedecer. No, mejor dicho, sí quiero obedecer, sí quiero obedecer. Sale de la iglesia, se va a su casa, a su trabajo y finalmente, ¿qué hace? Obedece, obedece. Y el último, el que de plano dice, no quiero obedecer, ay, eso de obedecer la Biblia, eso de obedecer lo que dice el pastor, como que, ay, muy cansado. Llega a su casa, llega a su trabajo, en su vida cotidiana y realmente no obedece. Y creo que de estos cuatro, este es el peor. ¿Por qué? Porque pone en su corazón no obedecer. Su reacción es, no quiero obedecer. Y su respuesta, ¿cuál es? Pues no obedece. Ahora, mis hermanos, vemos aquí en la Biblia, nos enseña precisamente, hay dos reacciones. La primera reacción del primer hijo dice, no quiero ir. Pero ¿cuál fue su respuesta? Entendió, se arrepintió y dijo, sí voy. Del segundo hijo, sí, papá, yo voy. Mira, cómo mi hermano desobediente no quiso ir. Mira, papá, yo sí voy. Es porque te quiero mucho, papá, así que yo sí voy. Y finalmente, no lo hace. Ahora, mis hermanos, yo quiero compartir esto con ustedes. Todos aquellos que toman notas, saquen su papelito, abran su cuaderno, apunten. Una, reacción. Dos, una respuesta. Y yo les voy a decir cuatro o cinco preguntas a las cuales ustedes van a decir, ¿cuál es mi reacción y cuál es mi respuesta? ¿Sale y vale? Apunten. Cuando tú leíste en tu Biblia que te decía que hay que quitar el pecado, deja el pecado, ya no mientas, ya no robes, ya no mates, ya no esto y... ¿Cuál fue tu reacción? Ay, Señor, es muy difícil. O, sí, Señor, es muy difícil. ¿Sí lo hago? ¿Cuál fue tu reacción? Ahora, apúntale ahí. Esa fue tu reacción. Sí, Señor. O no, Señor. Tú sabes. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? ¿Vas a obedecer o no? Siguiente pregunta. Cuando escuchaste o cuando leíste en la Biblia que te tenías que reunir, ahora en estos tiempos de pandemia y todo esto, bueno, a lo mejor no nos reuníamos. Muy válida la respuesta, pero te invitamos a conectar. ¿Cuántas veces nos ha dicho el pastor, hey, conéctate? Hay grupos de conexión, hay grupos de oración, hay cultos en línea. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu reacción? Sí, hermano, me conecto. O no, hermano, no me conecto. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Sí? ¿Lo haces o no lo haces? Eso queda dentro de ti. Cuando hayas escuchado, siguiente pregunta, cuando hayas escuchado, ¿qué haremos? ¿Sí? Cuando hayas escuchado que tienes que leer la Biblia. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál fue tu reacción? Apúntalo. ¿Sí lo hago o no lo hago? De esa misma pregunta, ¿cuál va a ser tu respuesta? Sí, voy a leer la Biblia. No, no voy a leer la Biblia. Simplemente para ti. Siguiente pregunta. ¿Escuchaste alguna predicación? ¿Oíste por el pastor? ¿Leíste que tenías que orar? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Y cuál es tu respuesta? Última pregunta. Cuando escuchaste que hay que compartir, que tienes que ir y hacer discípulos, ¿cuál es tu reacción? Si voy, no voy. ¿Cuál es tu respuesta?
¿Lo harás o desobedecerás? Y mis hermanos, aquí hay algo muy importante que es nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó y nos dio prueba. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, siendo enviado, Él tenía un propósito aquí en la tierra: nacer, crecer y morir. ¿Así como nosotros? No. Su propósito era morir por nuestros pecados, pagar todo aquel precio que nosotros no podemos pagar. Y lo vemos en toda la Biblia, mis hermanos. En toda la Biblia está plasmado que Jesús sí obedeció. Es más, en Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es algo maravilloso. Jesús nos dio ejemplo de que hay que obedecer. Y viene a mi mente cuando estaba en el Getsemaní, sabiendo que ya lo iban a crucificar, lo iban a arrestar para matarlo, que dijo él: Padre, ojalá pudiera pasar esta copa, que no me pase a mí nada, pero que sea tu voluntad y no la mía. ¿Ven cómo es mejor hacer que decir? Yo puedo decir sí, pero como dice un clásico refrán o una frase mexicana, las palabras se las lleva el viento. Pero cuando nosotros hacemos, mostramos algo, mis hermanos, que la obediencia es un llamado a rendirnos a los pies de nuestro Dios. Ahora, habrá mucho chavito, muchos inclusive personas grandes que dirán: ay, sí, pero pues ¿hasta cuándo voy a terminar de obedecer? Es que en toda la vida obedezco. ¿Cuándo voy a terminar de obedecer? ¿Qué nos dice Jesús? Hasta que muramos. Hasta que muramos. Y eso mismo Él nos dio pruebas. ¿Por qué? Porque Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8 dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Punto muy importante, mis hermanos. Hay una reacción en cada uno de nosotros. Tiene que haber una respuesta. Jesús nos dio prueba, nos dio ejemplo de que Él obedeció. Y por eso vemos que es mejor hacer que decir. Tercer punto, mis hermanos, una decisión sabia. Ahora, nuestra obediencia a Dios siempre debe de decir: sí, Señor, en ti. Sí, Señor, en ti. ¿Por qué? Porque, como vimos, hay autoridades, y las autoridades pueden y nos vienen y nos dicen a lo mejor: hey, está prohibido que tú adores a un Dios, o que tú adores a Dios, a Jesús de Nazaret. Ahora, yo tengo que tomar una decisión, y por eso mi decisión siempre será, o nuestra obediencia tiene que ser a Dios siempre sí, en Él, lo que Dios me pida. Si mis autoridades me dicen: no puedes adorar a Dios, hey, eso no me dice Dios. Yo tengo todo lo que tengo que hacer, obedecer, es conforme a la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, que mi primera reacción cuando Él me diga esto: tienes que dejar tu pecado,
ok, Señor, vas, lo hago. Mi reacción va a ser sí. Mi respuesta va a ser sí. ¿Me va a ser fácil? Ay, bueno, no sé, pero para mí el dejar de pecar no ha sido nada fácil. Pero tengo que poner todo mi empeño, tengo que poner todas mis fuerzas para hacer lo que a Él le agrada. Jesús, estando precisamente con los escribas, con los sacerdotes, les hace también esta pregunta. Hey, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de mi Padre? Y por obviedad, y creo que nosotros que ya leímos también esto, pues diríamos, pues el primero. Jesús le dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, como vimos, Jesús estaba haciéndoles, a través de esta parábola, haciéndoles entender que ellos estaban mal. Y cuando les dice, fíjense bien, a todos aquellos estudiosos de la ley, hey, los traicioneros, los pecadores, las rameras, van delante de ustedes. ¿Qué creen que dijeron ellos? ¡Ay, qué bueno! No, les debió haber caído, ¿cómo? Como una cubetada de agua fría. Óyeme, pero ¿cómo me dices a mí eso? Si yo soy el que estudio la palabra de Dios, yo soy el que estudio la ley, y tú me dices que la ramera va delante de mí. Fue algo difícil. Y Jesús les empieza a enseñarles y les empieza a decir, pues ustedes que estudian la Biblia, ustedes que estudian la ley, deberían ser los primeros en decir que sí. Pero más sin embargo, ¿quiénes dijeron que sí? Aquellos traicioneros, los pecadores, las rameras. Aquel que debería estar dispuesto a obedecer la ley de Dios, son los que no hicieron. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí. Gracias a Dios por cada uno de los que están conectados. Están oyendo la palabra, dispusieron en su corazón. Voy a ver qué me dice Dios. Ahora crean, arrepiéntanse y obedezcan. Espero que nosotros, mis hermanos, que ya hemos escuchado el camino de la salvación, hayamos dicho como reacción, sí creo. Y nuestra respuesta haya sido arrepentirnos y obedecer. Y obedezcamos, mis hermanos, porque esto, la obediencia principal hacia nuestro Dios, trae una recompensa enorme. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es la recompensa que tiene el Señor para nosotros? Vida eterna. Muy bien, muy bien. Vida eterna. Ahora, los sacerdotes vieron, pero no creyeron y no se arrepintieron. Ya sabemos, mis hermanos, cuando Dios trae su gloria a nosotros, a nuestra vida, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando hay esa respuesta de obedecer, Dios nos da su gloria y empezamos a mostrarla sin que nosotros nos demos cuenta a los demás. Y lo he visto. ¿Cuántos testimonios no hay de hermanos que andaban en pecado y de repente, oye, pero ¿qué no tú hacías esto? ¿Y cómo es que ya cambiaste? Es la gloria de Dios mostrándose en su vida. Todo lo que hagamos, mis hermanos, tiene recompensa. Porque la eternidad, sí es cierto, Dios nos dio vida eterna. Ese es nuestro regalo, ese es nuestro mayor tesoro que debemos tener. Pero la vida eterna no va a empezar cuando nosotros muramos. La vida eterna
la tenemos desde ahorita, cuando empezamos a vivir en obediencia hacia nuestro Dios. Ahora, puedes decir, sí, hermano, pero pues aquí no soy eterno y todo. Es cierto, pero desde el momento en que tú empiezas a obedecer a Dios, Dios te empieza a añadir bendiciones. En momentos de necesidad, cuando tú obedeces, Dios obra y te manda el pan. Nunca nos deja un día sin comer. Y mis hermanos, una decisión sabia. Publicanos y rameras, los pecadores, los que se sienten pecadores, los que reconocen que realmente están mal, son los que primero obedecen. Y esto, mis hermanos, vamos a llegar a una conclusión. Vamos a terminar este mensaje. ¿Cuál será tu decisión? Y ahorita, conclusión, aterrizaje y descarga, porque todo esto ya que vimos, ¿cómo lo aplico a mi vida? Todos aquí, los que estamos aquí, andamos con cubrebocas. Estamos en una pandemia, estamos obedeciendo. Y yo sé que ahorita que entramos ya a lo que es al invierno, que hay variación de clima. En un ratito hace frío, ya salió el sol, hace mucho aire, viento, en fin. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Nos empezamos ay, ya me dio gripa, y empezamos. Lo clásico, vivimos, ¿no? Vas a veces por el mandado, las hermanas van a traer la despensa y ya van con ese síntoma, alergia. Te encuentra la vecina y que dice, oye, ¿te quiere dar gripa, verdad? Sí. No, pues mira, aquí hay un aceitito, úntatelo. Mira, hazte un té de manzanilla, un té ¿de qué? De jengibre, el té que sea. Y tú dices, órale, te dan esa recomendación. O las abuelitas, ay, mijito, ya te me vas a resfriar. A ver, vente para acá y te voy a poner Big Vaporru y te lo vas a echar. Ok, ya estás en la casa, ya te fuiste, llegas a tu casa, vuélvetelo a poner. Al punto que quiero llegar es este. No es necesariamente el solo escuchar. La Biblia, sí, leemos la Biblia, lo oíste, la oíste, oíste al pastor, oíste la predicación. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Pues ahorita me lo pongo. Cuando te dan, por ejemplo, el médico, vas a consulta y te dice, oye, te tienes que poner esta inyección. Vas, compras la inyección. ¿Qué tienes que hacer? Pues te tienes que poner la inyección, porque si no, no va a funcionar. El consejo que te dio la vecina, la abuelita, úntate el Vaporru. El Vaporru en la botella no sirve de nada. La tienes que aplicar. Ahora el mensaje de nuestro Dios, tienes que aplicártelo a tu vida. Pero, como les digo, mis hermanos, el escucharlo no va a afectar en nada nuestras vidas. Tenemos nosotros que hacer. Tenemos nosotros que responder. Ahora, la invitación de Dios está en la mesa. La invitación de Dios está en la Biblia, te la está diciendo, hey, tienes que obedecer. Depende de ti si harás caso o no. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que voltear, ver a Jesús, toda la obra que hizo en la cruz, todo lo que sufrió por ti y por mí. Y cuando tú empiezas a obedecer, ¿qué dices? Señor, mi obediencia es una simple ofrenda, es una cosa diminuta de todo lo que tú hiciste por mí.
Cuando nosotros abrimos los ojos, venimos ante Dios y Él nos los abre y vemos quién es Él y quiénes somos nosotros, nos daremos cuenta que no somos merecedores de bendición. No somos merecedores de una vida eterna. Si tendremos vida eterna, no es por nosotros, es por la obra de Jesús. Cuando decimos, ve y comparte. Cuando nuestras hermanas vienen, los ujieres, y nos daban un folleto, ten, pero no es para ti, es para que vayas y lo repartas allá afuera. Que grites a los cuatro vientos que Jesús es nuestro Salvador. Que vayas y compartas el mensaje. Que le ruegues a la gente, arrepiéntete de tu pecado y busca a Dios, porque solo así tendrás vida eterna. Esta invitación, mis hermanos, es para todos nosotros. Estamos iniciando un año, bueno, llevamos ya unas semanas, estamos a principios de año. Que esto sea una oportunidad en la cual tú puedas decir, Señor, perdóname, en el 2019, por pandemia o lo que sea, no pude compartir de tu palabra. Pero este año va a ser distinto. Este año me propongo a responder, sí, Señor. Mi reacción va a ser, sí, Señor, voy a compartir. Y mi respuesta va a ser, Señor, mira, estoy compartiendo de tu palabra. ¿Por qué aterrizaje y descarga? Ya vimos lo que Dios nos da. Ya vimos la voluntad de Dios. ¿Qué nos pide? Apliquémosla a nuestra vida. Así que, mis hermanos, obedezcamos. Obedezcamos. Dios es tan grande, tan misericordioso, que tiene un propósito para nuestras vidas.